Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Semana de la Ciencia y la Biblioteca Nacional. Gracias a la imprenta o la editorial del Boletín Oficial del Estado y las publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenemos este libro que ha realizado Javier de Felipe, que es un cajaliano, un continuador de una de las mejores líneas de trabajo científico que ha habido nunca en España y que además, pues, con las nuevas tecnologías nos muestra esa interioridad del cerebro. En fin, no lo voy a explicar yo, que él lo cuenta mucho mejor. La Biblioteca Nacional en este tema pues se siente parte de... Es una institución que custodia una parte del legado de Santiago Ramón y Cajal. Tenemos aquí más de 2000 cartas que a veces salen en los periódicos y se cuentan algunas batallas que no son estrictamente ciertas. Se compraron con todo el protocolo de investigación necesario para conocer su procedencia y estamos pues probablemente ya a pocos días de que las podamos mostrar para gente que venga aquí ya digitalizadas, que si no tienen que verse una a una, que es más pesado. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que estamos muy orgullosos de que con motivo de la Semana de la Ciencia podamos tener una actividad en torno a Santiago Ramón y Cajal. Estábamos hablando ahora con Javier de Felipe, que hay en Zaragoza, la Universidad de Zaragoza acaba de hacer una excelente exposición en que cuenta cómo los dibujos de Santiago Ramón y Cajal influyeron en García Lorca y en Salvador Dalí y en general en el surrealismo europeo, y lo demuestra en detalle, y uno de las personas que ha participado en ese catálogo, que es una maravilla y se lo recomiendo, es Javier de Felipe, y por lo tanto pues en esta línea la biblioteca no puede menos que sentirse muy orgullosa y muy contenta de tener esta actividad y pues darle las gracias a Javier por su generosidad viniendo aquí esta tarde, a todos ustedes por estar, y les voy a pedir que le demos a Javier de Felipe un aplauso de bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Ahora ya podemos bajar la luz de la esta. Alicia, ¿eres tú? Bueno, mi hija está esperando y la veo al fondo, no me digo la gafa. Bien. En primer lugar, bueno, voy a hablar del libro y voy a hablar del contenido, que realmente es un libro híbrido entre la divulgación científica, la ciencia y de arte, y sobre todo es un libro también muy metafórico, como veremos, donde vamos a ver cómo la ciencia, el arte, la naturaleza, nos inspiramos, tanto el científico como el artista se inspira de la naturaleza. Aquí está mi hija, lo veo, pues decía yo. Bien, pues quiero empezar dando las gracias, en vez de hacer al final, al Boletín Oficial del Estado y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas por haberme apoyado en este proyecto desde el principio, y ha sido para mí un placer enorme colaborar con el Boletín Oficial del Estado, que es un poco extraño que haga un libro de ciencia como es este. Esto lo conocemos por el Boletín Oficial del Estado, y esta vez pues han embarcado en un proyecto de esta envergadura que es científico, ¿no? Estoy muy agradecido, puesto que este es el libro de mis sueños, en el sentido que todas las imágenes que hemos utilizado pues han sido tratadas de tal forma que yo estuviera conforme con la calidad. El papel es excelente, o sea, todo es de superlujo, una maravilla. Y entonces nada más que lo único que he tenido es apoyo desde el principio, y estoy muy agradecido, ¿no? Porque he escrito otros libros y no han sido tan fáciles de hacer. Bien, pues vamos a empezar. Consta de dos partes. La primera parte es sobre lo bello, la reflexión sobre el cerebro, sobre el origen de la materia inteligente, sobre la historia de la neurona, cómo se inicia la neurona. Y la parte segunda es la parte quizás que va a ser más permanente, ya que contiene una colección de imágenes que, como veremos después, representan un recorrido a lo largo de la historia de la neurociencia, desde los tiempos antes de Cajal
hasta el año más o menos 1934, y que veremos que tiene una belleza extraordinaria y que la mayoría de estos dibujos son de muy difícil acceso, prácticamente imposible. En algunos sitios solamente existen en el Instituto Cajal algunos de ellos, otros son que yo los he conseguido en algunos de mis viajes y que realmente casi es muy difícil de acceder. Y por eso la idea de este libro era hacer un estudio sobre la neurociencia, divulgativo, que se puede entender, y tener una colección fabulosa de dibujos que tenemos aquí en España, que es prácticamente el único país en el que las tiene, y que esto luego pueda utilizar cualquier científico actual o en el futuro. Bien, vamos a empezar con algo, veremos que todo es bastante metafórico, como vamos a ver. Vamos a hablar de cómo el universo y el sistema nervioso tienen un parecido extraordinario. Aquí ahora vamos a ver, vamos a ver una simulación con un ordenador que se llama el Millennium, que es un superordenador que está en Heidelberg y es el que utilizamos para un proyecto que se llama el Human Brain Project, para la simulación del cerebro humano. Este es el sistema nervioso y ahora vamos a ver, esto es un vídeo más largo, en 7 minutos, cómo es el origen del universo, es cómo se organizan las galaxias. Y aquí vamos a hablar de unas distancias que son espeluznantes. Hablamos de un parsec, que son 3,26 años luz, que equivale a 31 trillones de kilómetros, un parsec. Y ahora vamos a ver que esta distancia de aquí es 1 millón de megaparsecs, de gigaparsecs, o sea, es 1 millón de millones de parsecs, o sea, que esto es tan grande la distancia y esto es el universo que se conoce. Ahora vamos a empezar a ver que las galaxias están conectadas entre sí, conectadas, hay unos filamentos gravitacionales que cuando uno ve esto, pues te recuerda el sistema nervioso. Vemos aquí, cuando vayamos entrando en las galaxias, que estas estrellas se parecen mucho al sistema nervioso entérico, como vemos aquí. Vemos aquí las neuronas, que serían como las galaxias, y estos filamentos, que son las conexiones, serían como los filamentos gravitacionales del universo. Y todo esto lo digo porque al final nosotros, el origen de la materia, del cerebro y de la inteligencia, somos el origen del universo, somos polvo de estrellas. Y como una forma metafórica es que nosotros lo que somos es un reflejo del propio universo. Como ya digo, esto es una cosa que es metafórica, pero entonces aquí vamos a ver las galaxias y vemos cómo en muchos momentos de este viaje por el universo conocido, que es enorme, vemos que aquí en el sistema nervioso las distancias son de milésimas de milímetro y aquí hablamos de miles de millones o trillones de kilómetros, pero hay un paralelismo que es increíble. Esto es algo también que es una maravilla. Vemos la nebulosa de cabeza de caballo, que está en un complejo muy grande que se llama la nube de Orión, que está a 1.500 años luz de distancia de la Tierra, y la altura de la cabeza es 5 años luz, es pequeñita, pero vamos, son 5 años luz, pero es una cabeza. Pero lo que es muy interesante para mí, y como ya veremos, cómo la naturaleza inspira también al científico. Y ahora vamos a ver por qué pongo esto. Y esto pongo otra vez porque de repente se parece muchísimo a lo que es el hipocampo. El hipocampo luego veremos que en la enfermedad de Alzheimer es el que más se altera. Es una estructura que se encuentra en el interior del cerebro y cuando lo vemos de forma horizontal, como vemos aquí, tiene una forma como un caballito de mar, como vemos aquí. Y de ahí viene el nombre de hipocampo. Y esto, cuando uno ve estas cosas, pues claro, cuando tú disecas un hipocampo humano, ves cómo es el caballito de mar y al mismo tiempo ves también esta gran nebulosa espacial. Entonces, claro, esto no tiene que ver nada una cosa con la otra, pero piensas esas posibles relaciones que hay entre el origen de nuestro cerebro, que es el universo, y lo que es nuestro cerebro. Y es un poco también ese tipo de filosofía que vas describiendo en el libro, ¿no? Entonces, el origen del universo son 13.600 millones de años, el origen de la Tierra son 4.500, el primer organismo vivo, que se llama LUCA, son 3.500 millones de años,
que es, a partir de ese organismo, todo surge la vida en la Tierra. Las primeras neuronas aparecen hace 600 millones de años y ya muy poco después se empiezan a conectar. Primero se forma un plexo difuso, como hemos visto antes en el plexo mientérico, y luego se empiezan a formar el cerebro o cerebros, que las neuronas se van organizando, se van agrupando, igual que las galaxias se van formando agrupaciones y se van conectando, pues en el cerebro pasaría algo igual. Entonces, lo que es muy interesante es lo que al principio en el libro que voy tratando es sobre el origen de nuestro cerebro, de la vida, ¿no? Entonces, el cerebro ha evolucionado a lo largo de millones de años en la Tierra, pero lo que es muy interesante es que el Homo sapiens, cuando tenemos 200.000 años nada más de antigüedad, y en tan solo unos 100 años hemos sido capaces de cambiar la Tierra, para bien o para mal. Ahora vemos la Tierra vista de noche, aquí vemos Madrid, París, Londres. Esto lo ha hecho el hombre. Y no solamente eso, sino que hemos sido capaces de dejar la Tierra, salir de la Tierra y llegar a la Luna, dando lugar a las famosas frases que dijo Neil Armstrong, que es un pequeño paso para el hombre, un paso gigantesco para la humanidad, el haber salido. ¿Qué ha pasado entonces desde nuestros antepasados, cuando empezaron a caminar en África, en el lago de Laetoli, hasta ser capaces de llegar a la Luna? ¿Cómo ha sido esto posible? Esto es unas reflexiones que normalmente no solemos hacer. Algunos científicos sí, pero normalmente el público general o los neurocientíficos, compañeros míos, no solemos meditar sobre estos aspectos, ¿no? ¿Cómo ha sido posible llegar a lo que hemos llegado así, ¿no? Entonces, a lo largo de la evolución sabemos, a lo mejor se puede bajar un poquito más la luz, si se puede bajar, sí, para que no dé tanto reflejo. Bueno, así, vale. Entonces, a lo largo de la evolución, el Australopithecus afarensis, luego el Homo erectus y el Homo sapiens, vamos viendo que el cerebro, o sea, el cráneo iba aumentando y, por tanto, el cerebro iba aumentando. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuándo empiezan los primeros símbolos de pensamiento abstracto? ¿Cuándo somos capaces de comunicarnos? ¿Cuándo se inventa el arte, la escritura, etcétera? Entonces, aquí tenemos en la cueva de Blombos, se ven aquí unas marcas geométricas que no se sabe para qué servían, pero tienen 100.000 años de antigüedad. Y hace 35.000 años aparecieron las primeras muestras de que ya el hombre era capaz de tener un pensamiento abstracto. Y aquí vemos la famosa figurita del hombre león, que tiene 35.000 años, y aquí indica que ya existía un concepto místico, la cabeza de un león y el cuerpo de un hombre. En España tenemos las pinturas rupestres de las más antiguas que existen, en las cuevas del Castillo, que tienen 40.000 años y 37.000 años, estos negativos de las manos y también unas manchas rojas, y que en las cuevas de Altamira, que tienen 25.000 años, que son una verdadera maravilla. Hace un par de años Alicia y yo nos fuimos a verlo y nos quedamos impresionados, porque cuando uno lo ve en un libro es bonito, pero cuando uno lo ve aquí en directo es una maravilla. Y así, Pablo Picasso, cuando vio la cueva de Altamira, se dice que dijo: después de Altamira todo es decadencia. Ya se había llegado al tope, ¿no? Y esto se ha llamado la revolución humana, puesto que esto aparece casi de forma simultánea en todo el planeta. Empiezan a aparecer los primeros y empiezan a aparecer las primeras muestras de arte que ya indican que nuestro cerebro tiene una capacidad de abstracción. Y eso es muy importante porque luego lo veremos, pero el tema es que tenemos 200.000 años, pero esta revolución humana, se llama así, tiene nada más 40.000 años aproximadamente. Esto es un trabajo publicado recientemente en Nature en 2015, y aquí vemos otra vez estas imágenes que son marcas geométricas que antes se pensaba que solamente era del Homo sapiens, pero aquí se han descubierto que también los neandertales, también la B, por ejemplo, también hacían estos símbolos. Y no solamente eso, sino que el Homo erectus, el antecesor antes del Homo sapiens, aquí vemos la B, que está aquí, también hacía ese tipo de símbolos, bueno, símbolos o marcas, que no se sabe cuál es el significado de esto.
Pero aquí ya te muestra que ese tipo de actividad es algo que es progresivo, que no surge de repente eso de una revolución que se pensaba que a lo mejor podía ser una mutación en el cerebro, etcétera. Pues no es así. Es una evolución poco a poco, como iremos viendo. Esto es otra vez esa imagen de Neandertal y esta es del Homo sapiens en Blombos. Y aquí vemos otras marcas y vemos aquí de Trini, el Homo erectus, Blombos, la cueva del Homo sapiens. Y aquí vemos en Samaria el Homo samariensis, y esto es una broma que digo yo porque esta es una mesa que tengo yo en mi casa, en la calle Samaria, que vivo aquí al lado, y que la he llamado así, pero es que nos fijamos que la mesa tenía unos símbolos parecidísimos a los que ocurren en estos sitios. Y ahora estaba buscando en la tienda donde compramos este mueble, que a ver qué significa esto, porque a lo mejor es una forma de trabajar la madera, no lo sé, pero resulta que esto es idéntico a lo que uno encuentra en estos descubrimientos arqueológicos. Esto es una broma, pero eso es una vez más cómo te inspira, al final te vuelves un poco, te vas por allá, tu cabeza no se va volando. Bien, entonces, lo que es muy interesante es que nuestros antepasados humanos prehistóricos vieron muchos atardeceres y amaneceres tan bellos como estos y seguro que disfrutaron de las flores, de los árboles y todo, pero, y aunque tenían el mismo cerebro, no pudieron disfrutar de lo que es la literatura y del arte. Aquí tenemos, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez con estas bellas palabras que dice: «Qué triste belleza, amarilla y descolorida, la del sol de la tarde cuando me despierto bajo la higuera». Esto de aquí, que es, o esto de que decía de Platero: «Platero, si algún día me echo a este pozo, no será para matarme, créeme, sino para coger más pronto las estrellas». Entonces, todo esto lo digo porque nuestros antepasados, nuestro cerebro, veía, totalmente seguro, los mismos paisajes que veíamos nosotros y seguro que disfrutarían, pero nunca pudieron escribirlo, transmitirlo a los otros. O sea, eso es como por qué nuestro cerebro ha permanecido inalterado, es como si fuera un jardín, como ya veremos, las neuronas que forman como árboles, que ha estado completamente como apagado, inactivo desde el punto de vista cultural y educacional. Y eso es una meditación muy importante que tiene una explicación, creemos, y es lo que también se habla en este libro. Y aquí vemos cómo la Venus de Willendorf, que tiene 25.000 años, vemos luego a Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, cuando Stendhal dijo: «Me he enamorado de una estatua, de la enorme belleza que tenía». Entonces, ¿cómo ha sido posible el pasar de algo muy primitivo a tener esta capacidad de poder esculpir? Entonces, aquí lo que ha ocurrido simplemente es el entorno intelectual. Miguel Ángel pudo hacer estas esculturas porque ya tenía una escuela, ya tenía un entorno intelectual adecuado para poder hacerlo. Si hubiera nacido Miguel Ángel 5.000 años antes, hubiera sido imposible. Y por eso, en esta historia de nuestro cerebro se han perdido muchos grandes genios, grandes pintores, grandes escultores, poetas, porque no tenía el entorno adecuado. ¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre probablemente porque tenemos unas neuronas que se han descubierto también recientemente que se llaman neuronas en espejo, que son aquellas que realizan una actividad cuando ejecutas una función y cuando la ves. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, a alguien que está bailando, pues tú, el mismo circuito de las personas, de los bailarines que están activados para hacer esa función, se activa en tu cerebro y es una forma como de copiar, como si dijéramos, ¿no? Esto se descubrió de forma accidental y muchas veces, claro, nunca nos hemos preguntado eso. O sea, cómo somos capaces de copiar, de poder imitar, ¿no? Que eso ha sido muy importante a lo largo de la evolución. Probablemente cuando se descubrió el fuego y nos reuníamos a través de la hoguera y cuando uno hacía algún objeto, el otro aprendía para ver, ¿no? Y así surge la cultura, pero la cultura, una vez más, como ya digo, no es algo exclusivamente humano. Aquí vemos una imagen que siempre suelo poner en mis conferencias, un chimpancé que está utilizando una herramienta, una piedra, para romper una nuez y comerse el interior, y aquí está el joven que está aprendiendo lo que su madre le enseña, y esto parece increíble, pero esto es súper dificilísimo, ¿no? Que pueda comprender un chimpancé, le tarda mucho tiempo en comprender, relacionar la piedra, esta acción con la comida, ¿no?
Y aquí vemos el pequeño que pasa de todo. Esto es como una familia humana de normal, ¿no? El pequeño juega, no quiere aprender nada, y el joven pues está muy interesado en aprender, se está como concentrado, ¿no? Estos son fotografías de Jill Greenberg, que aquí vemos que realmente a estos primates les falta un pequeño toque para ser humanos. Es otra de las preguntas. ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Este es Tico, que nos está como mirando, y una de las grandes preguntas que tenemos en la neurociencia actual, a pesar de los grandes avances, es que no sabemos lo que nos hace ser humanos. Nuestro cerebro, que es un primate, el cerebro, ¿cuáles son los circuitos? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Y aquí vemos también que el gran enigma de los otros mundos mentales, que son a su vez, estos son cerebros del chimpancé, de los leones, jirafas, etcétera. Cada cerebro, que somos todos mamíferos, tienen un mundo, una interpretación del mundo externo, y entonces por eso son mundos mentales absolutamente distintos, pero todo va evolucionando de una forma progresiva. Muchas cosas que nosotros, el hombre, tenemos, como es la ternura, como es incluso la capacidad de la belleza también, eso es algo que va evolucionando con el tiempo. Y aquí vemos a un orangután que estaba muy deprimido, se murieron sus padres, era joven y estaba hecho polvo, vamos, que no comía, estaba bastante enfermo, y es un perro que está abandonado, y cuando lo recogieron se hizo amigo de él, y aquí vemos la cara de que está más feliz ahora, a partir de cuando ya tengo como un amigo, y luego se ve otro jugando, etcétera. Entonces eso también te muestra que los animales también tienen sentimientos, también se deprimen, están a veces contentos, etcétera. Es decir, que siempre hemos tenido un pensamiento muy pensando que el hombre es el centro de todo, de la evolución, y sin embargo nosotros somos un eslabón más de la evolución del cerebro. Aquí vemos un chimpancé joven con un niño, y esto es muy interesante porque nos separamos, nuestros antecesores comunes, hace 6 millones de años, pues veníamos de un mismo primate. Entonces lo que se ha intentado hacer, el cerebro de un chimpancé es muy parecido al cerebro humano, externamente también, es más pequeño, es como de un niño recién nacido, y lo que se ha intentado es tratar de humanizarles, es decir, enseñarles, ver si su cerebro es capaz de hacer lo que hace el ser humano, que es, por ejemplo, habilidades complejas. Y así vemos a Yuma, o a Yama, que es una mona que le enseñaron a comer con un tenedor, se ponía su vaso de leche, todo muy bonito, muy bien, y eso era años de trabajo con el animal, y te dije, qué maravilla, pero es que esto, y ahí se queda, no hay más. Y sin embargo, aquí vemos a una niña, que es mi hija, que está aquí también, cuando era pequeña, que está ya jugando a ser médico, que ahora ya es médico, pero aquí vemos que esto es lo que jamás va a conseguir un chimpancé. El cerebro humano, tenemos cuando pasamos un momento crítico del desarrollo de nuestro cerebro, tenemos un potencial extraordinario, pero que ese potencial hay que desarrollarlo. Hace falta el medio ambiente, hace falta el entorno intelectual. Por eso el Homo sapiens hace 200.000 años no sabía ni leer, ni escribir, ni utilizaba la música, ni nada de nada. Su cerebro era igual que el nuestro. Si a un antepasado nuestro, hace 200.000 años, un niño, le colocamos ahora, sería exactamente igual que uno de nosotros. Y por eso la educación es uno de los temas más importantes que existen para un país, y también es un mensaje muy importante, puesto que resulta que hay muchos niños en el mundo, muchas poblaciones y países que no disponen del acceso cultural, y por tanto se está perdiendo capacidades humanas. Puede haber grandes genios, músicos, artistas, que se van perdiendo porque no tienen ese entorno. Entonces la pregunta de todo esto que voy hablando, entonces, ¿por qué es tan difícil estas preguntas? Estamos en el siglo XXI, en el 2015, tenemos unas máquinas estupendas, todo maravilloso, y sin embargo no tenemos respuestas a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos hace ser distintos? ¿Por qué somos humanos? Y la primera respuesta es la dificultad de estudio, la complejidad. Para tener una idea, en la cabeza de un alfiler que tiene aproximadamente 1 milímetro cúbico, hay 27.000 neuronas y 1.000 millones de conexiones sinápticas, como de enchufes. Entonces, claro, el meterte en este bosque, que esto es una simulación. Ahora no soy el sonido. Ah, sí. Esto es una simulación de un pequeño fragmento de corteza cerebral, y para demostrar que realmente
para mostrar que las neuronas son realmente como árboles y que son tan densas que constituyen un bosque. Es un bosque, por eso lo llamamos bosques neuronales. Esto es una simplificación, porque en el cerebro no hay sitios, no hay huecos, está todo pegado, está lleno de prolongaciones que son dendritas. Aquí vemos unas estructuras que se llaman espinas dendríticas y que son, como veremos después, la descubrió Cajal, y que son de una importancia enorme, puesto que aquí es en donde se forman la mayor parte de las conexiones del cerebro y, por tanto, están relacionadas con los procesos de cognición, memoria. ¿Dónde se almacena la memoria? ¿Cómo aprendemos? Pues se trata con estas estructuras, son elementos clave. Entonces, aquí imaginemos que este bosque tan denso de neuronas y que tiene una complejidad extraordinaria, pues lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo es adentrarnos en este bosque con nuevas tecnologías y ver cómo se conectan, cuáles son los neurotransmisores, cuál es el diseño, cómo está creado el cerebro, etcétera. Y aquí es donde estamos grandes proyectos ahora mismo, por eso somos tantos científicos y somos con las máquinas que utilizamos tan potentes, porque nos enfrentamos a un problema extraordinario, que es la enorme complejidad del cerebro. Y aquí es en donde entra Cajal. Santiago Ramón y Cajal es el padre de la neurociencia moderna. Con Cajal comienza un antes y un después en el estudio del cerebro. Y aquí vemos Cajal, que fue, como todos los científicos de aquel tiempo, un artista, también que a través del arte también se inspiraba, y de hecho muchos de los temas que él utiliza, las palabras que describen las neuronas, son de la naturaleza. Se habla de las fibras trepadoras, de las espinas, de las fibras musgosas, que la gente joven, los neurocientíficos jóvenes lo leen y no saben que eso tiene un origen de las plantas, de la naturaleza, inspirado en la naturaleza. Entonces, cuando Cajal empezó a estudiar el cerebro, dijo estas bellas palabras: sentía yo entonces vivísima curiosidad, algo novelesca, por la enigmática organización del órgano del alma. Conocer el cerebro, nos decíamos en nuestros entusiasmos idealistas, equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad, es decir, de cómo somos capaces de crear estas magníficas miniaturas, que Antonio Aragut me ha dado esta preciosidad. Aquí esta es la creación de la música. Todo esto son propiedades emergentes del cerebro. La pintura, de repente pintamos, o somos capaces de inventar, de crear máquinas, de construir grandes edificios. Y, por tanto, el estudio del cerebro es muy importante porque nosotros somos nuestro cerebro, es la base de nuestra humanidad. Y ya de entrada, ya por eso debería ser algo de máximo interés general, ¿no? De saber qué es lo que somos, qué es nuestro cerebro. Pero no solamente eso, sino que también, cuando se altera, da lugar a enfermedades tremendas como es la enfermedad de Alzheimer, la demencia, esquizofrenia, epilepsia, depresión. Y por eso uno de los grandes objetivos de la neurociencia actual es tratar de conocer cuál es el diseño del cerebro, cómo está organizado, hacer simulaciones con ordenadores para comprender mejor cómo ha sido creado ese cerebro, y tratar de comprender cómo funcionan los circuitos, esas conexiones, tanto en el cerebro normal como en las patologías. Esos son los grandes sueños que tiene ahora mismo el científico. Entonces, aquí comienza una época preciosa, que es la época dorada de la creatividad artística en neurociencias. Resulta que cuando se empezaron a tener las primeras técnicas para estudiar el cerebro, pues no había entonces, la fotografía no estaba desarrollada, y lo que se hacía era, a través del tubo, del microscopio, se dibujaba, igual que el artista dibuja un bosque, un jardín, por ejemplo, como veremos después. El científico, en este caso Cajal, pues miraba a través del microscopio y esos bosques neuronales los dibujaba. Y claro, y aquí tenías que tener habilidades artísticas. Y no solamente eso, era muy, muy interesante esta época, puesto que, igual que el pintor, tú no pintas todo lo que ves, sino haces una interpretación. Lo que tú crees que es mejor o no mejor, o lo que es más importante o más... Es una interpretación del mundo microscópico, y esto es una interpretación del mundo natural. Pero el paralelismo es absoluto. Y por eso, aquí Cajal, esto es una entrevista que le hicieron, dice: ¿qué duda cabe? A la ciencia no van más que los artistas.
a mis aficiones artísticas de niño, a las que mi padre se opuso intensamente, debo lo que soy ahora. Hasta la fecha habré hecho más de 12.000 dibujos. Y es que Cajal, cuando era pequeño, quería ser un artista y su padre dijo, no, déjate de tonterías y estudia medicina porque si no te vas a morir de hambre, porque para ser un artista es muy difícil. Entonces él estudió medicina y luego dijo esto: para un profano son dibujos extraños, cuyos detalles se miden por milésimas de milímetro, pero que descubren mundos misteriosos de la arquitectura del cerebro. O sea, realmente lo que estos dibujos te indican son las rutas del flujo del mental, de nuestra actividad mental, de cómo nuestro cerebro está organizado. Y aquí vemos los dibujos, las pinturas tan famosas de Santiago Rusiñol y estas fabulosas pinturas de los jardines de Aranjuez. Y aquí, a Santiago Ramón y Cajal, en recuerdos de mi vida, estas bellas palabras, porque en aquel tiempo era una forma también de escribir muy romántica. Ahora ya no se escribe así, los científicos no podemos escribir así ahora porque no nos dejarían, pero este tipo de esta prosa poética, científica, es muy bonita. Dice: mi tarea comenzaba a las 9 de la mañana y solía prolongarse hasta cerca de la medianoche. Y lo más curioso es que el trabajo me causaba placer. Era una embriaguez deliciosa, un encanto irresistible. Y es que realmente, dejando aparte los halagos del amor propio, el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. Y aquí viene el nombre de mi libro, El jardín de la neurología. He tardado media hora en decir cómo ha llegado al libro este, pero aquí viene la inspiración de esto, ¿no? Y aquí, cuando dice Cajal, dice: en él hallaron, en fin, mis instintos artísticos plena satisfacción. Y aquí es una maravilla, porque de repente te gusta pintar los bosques, la naturaleza, y cuando se descubre un nuevo método, que es el método Golgi, no tengo tiempo hoy para hablar sobre esto, se empezaron a descubrir unas nuevas formas, tanto de formas como de colores increíbles, y Cajal lo que hizo era pintar el mundo microscópico. Entonces se encontraba feliz, se levantaba por la mañana, estaba todo el día pintando y viviendo y buscando, y con eso quería encontrar las bases de nuestro cerebro, ¿no? Pero Cajal no fue el único artista. Todos los científicos de aquellos tiempos tenían que ser artistas. Y aquí vemos a uno de los discípulos de Cajal, como Sanchúcarro, Lorente de No, Del Río y otros científicos de Europa, estos magníficos dibujos que representan un recorrido a lo largo de la historia de la neurociencia, del comienzo de la neurociencia, de lo que hoy conocemos. Estos son los dibujos que he utilizado yo en el libro, que son muchos de ellos, que algunos se han visto por primera vez, que estaban guardados durante más de 100 años o mucho más tiempo en unos sótanos, o que solamente han sido publicados en un libro y que solamente estaba disponible en algún otro sitio. Es decir, que son auténticas joyas, porque representan un recorrido a través de la neurociencia, del estudio del cerebro. Y así, pero esto es muy bonito, pero claro, no es tan fácil el haber hecho esto. Esto es un dibujo original y que lo hemos obtenido, y esto hemos tenido que trabajar mucho con el Adobe Photoshop para restaurarlo, y esto es un trabajo extraordinario lo que hemos tenido que hacer, pero lo hemos hecho con mucho gusto, porque al mismo tiempo que se encontraban, cada vez que uno descubría una joya de estas, pues te emocionaba, ¿no? Porque veías, pero son de diversas partes del sistema nervioso, experimentos. Y lo que hemos hecho es que las leyendas de cada una de las figuras las conservamos en el idioma original. Hay en latín, en francés, en alemán, inglés, en español, con la idea de que luego el especialista pueda luego ir a la imagen e interpretarla, ¿no? Porque, como ya digo, somos distintos especialistas en distintas partes del sistema nervioso, y a veces es imposible traducir en términos que a veces te suenan rarísimos, pero que son términos que se utilizan en cada uno de estos campos. Y esto, al final, pues lo que nos ha servido esto es que hace ya tiempo que tenemos unas exposiciones que han ido itinerando por el mundo, y que es un homenaje a Cajal y a aquella época dorada de la neurociencia, y hemos hecho una serie de exposiciones que han ido itinerando por más de 17 países y más de 15 ciudades en España, en donde se muestran estos dibujos y otros más, y simplemente no tiene un contenido científico, simplemente es ilustrar la belleza, como cuando uno va a un museo. Y aquí se pueden fijar que las paredes son grises porque es la sustancia gris, todo tiene un significado aquí, ¿no? Pues,
Pero es que cuando uno ve estas imágenes, pues descubres un mundo nuevo de imágenes y de formas que son extraordinarias, y para los artistas les sirve de inspiración. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo el arte y la ciencia van de la mano y cómo el arte sirve de inspiración al científico y el científico al artista, y también la naturaleza. Vamos a ver que nuestro cerebro, como ya hemos dicho antes, crea este tipo de imágenes, de dibujos, que es una cosa increíble que nuestro cerebro sea capaz de hacer esto, pero cuando lo estudiamos y lo teñimos con sustancias especiales o también lo modificamos genéticamente en animales de experimentación, se descubre un mundo de colores que es increíble y que al mismo tiempo te llevas más sorpresas y por la relación que hay entre lo que es el arte y lo que tiene el cerebro. Aquí vemos una pintura del Soñador de Chagall, que es en 1887, y esto es una imagen de Andreas Monteliu de 2007. Por supuesto, Chagall no tenía ni idea de esto, pero parece todo como si como si el cerebro del artista lo que está haciendo es pintar su propio cerebro de una forma metafórica. Este es Joan Miró, y esto es una estructura del cerebro que podría ser también perfectamente un Miró. Aquí vemos, ahora disponemos de unos ratones transgénicos modificados genéticamente, que ponemos unas proteínas fluorescentes, igual que las luciérnagas, que emiten una luz fluorescente que podemos modificar y que pueden ser en rojo, en verde o en azul, y que según la cantidad, el nivel de proteína que exprese, pues puede ser, si es un poco de rojo con verde, es como amarillento. Si domina el verde, pues es menos rojo, y así sucesivamente. Y al final es como una televisión de color con miles y miles de colores. Y esto no lo hacemos por belleza y para decir, bueno, es una obra de arte, no. Esto lo hacemos para conocer, son trucos que hacemos, herramientas para estudiar el sistema nervioso. Esto es un nervio, por ejemplo, que parece un arco iris también, y que es muy bonito, pero como ya digo, el científico no lo hace por belleza, sino simplemente porque esto significa que este axón tiene una proteína que es distinta a este que tiene otro color, y así sucesivamente. Y lo que nos sirve los colores múltiples del hipocampo, como vemos aquí, es la diversidad de proteínas y de genes, de expresión génica que tienen estas neuronas, con la idea siempre de tratar de descubrir cuál es el diseño y cómo está creado. Y lo bueno que tenemos los científicos ahora es que estas herramientas, además de ser muy útiles para estudiar el cerebro, nos permiten disfrutar mucho. Porque cuando uno ve estas imágenes, pues te quedas emocionado. De hecho, yo en mi casa tengo imágenes de estas como cuadros. Entonces, claro, es una cosa, no es que sea una... Entonces, aquí vemos, esta es una imagen preciosísima, y estos son células gliales con distintas proteínas. Vemos, por ejemplo, que son territoriales, no se solapan. Para eso se hace ese tipo de tecnología. Esto es también una maravilla, porque vemos aquí como una paleta de pintor de un ratón transgénico, es decir, son ratones que tú en su cerebro, cuando lo miras con un microscopio especial, ves esto, ves un mundo de colores, de distintas tonalidades, y te quedas como alucinando, porque no por la belleza solo, sino también por el significado que tú vas interpretando. Y aquí vemos a Nabokov, que hizo el famoso libro de Lolita, y que era un sinesteta de grafeno color, es decir, que algunas palabras las interpretaba como un color. Entonces, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron que cuáles eran los colores de sus propias iniciales de VN, y dijo esto interesantísimo: la V es como un rosa pálido, transparente. Sin duda, este es el color que más se aproxima a la V. En cuanto a la N, tiene un color grisáceo, amarillento, como la avena. Pero sucede algo curioso. Mi esposa también tiene este don de ver las letras en color, pero sus colores son completamente diferentes. Hay quizás 2 o 3 letras en las que coincidimos, pero los demás, los colores son muy diferentes. Y continúa diciendo: resultó que un día descubrimos que mi hijo ve también las letras en color, así es que le pedimos que nos dijera la lista de sus colores, y descubrimos que en un caso una letra que él veía de color púrpura o tal vez malva era de color rosa para mí y azul para mi mujer. Esta era la letra M. Por tanto, el resultado de la combinación del rosa y del azul era, en este caso, el lila. Era como si los genes de mi hijo estuvieran pintando en acuarelas. Esto es una cosa que dice él. Entonces, imaginemos ahora
Nabokov, porque estos son animales que estamos estudiando ahora recientemente. Esto no existía en los años 70 cuando Nabokov murió. Pero imaginemos ahora que la inspiración que podía representar para un escritor como Nabokov, que era un grafeno color, un sinesteta, es decir, que se combinaba esas sensaciones en su cerebro. Si hubiera conocido estos ratones, hubiera dicho, es que mi cerebro tiene esto, o sea, es la explicación, ¿no? Estos son pinturas de Kandinsky, de Picasso, de Frank Max, etcétera, son pinturas abstractas. Y ahora vamos a poner otras imágenes que son muy parecidas a las anteriores, pero si digo cuáles son los artistas en este caso, los artistas son los neurotransmisores, son luz polarizada para ver los principales neurotransmisores del cerebro, que es el ácido glutámico, el GABA, acetilcolina, serotonina, norepinefrina y dopamina. Si ahora combinamos el arte abstracto con los neurotransmisores del cerebro, no sabemos cuál es cuál. Y por eso, de una forma metafórica, se dice que nuestro cerebro tiene como un mundo paralelo de multicolor, que es el universo de nuestro cerebro. Y así, ahora esto es algo impresionante. Cuando vemos una imagen como esta, lo primero que ocurre es se estimula la retina, de aquí de la retina llega al tálamo, una parte interior del cerebro, y aquí comienza un viaje interior en el cerebro, en ese bosque neuronal, que aquí vemos una simulación, y estas chispas, como si dijéramos, estas conexiones, es lo que nos da el proceso cognitivo, nuestros pensamientos, nuestra creatividad. Todo esto viene de esta actividad que todavía no lo conocemos. Sabemos que se activan las neuronas, hay como zonas del cerebro que se activan más que otras, y es un misterio cómo este bosque, cuando se activa, de ahí emerge la creatividad, etcétera, ¿no? Y aquí vemos unas resonancias magnéticas y estos son tractografías, que son una forma de visualizar las conexiones del cerebro, en el cerebro humano, que es bien conocido. Es decir, que esto de aquí, estas conexiones que hay en el cerebro, se pueden trazar también con colores. Lo podríamos ver. Y esto, pensando en esto, dándole vueltas, resulta el otro día, viendo esta imagen de Van Gogh, el 4 de julio en París, vemos aquí esto, y esto aquí me recordaba, y es que entonces asocié la retina vista en colores y estas fibras de color del cerebro, y es como si Van Gogh estuviera pintando sus propias fibras. O sea, me estaba como asociando ese viaje interior del cerebro, ¿no? Eso es así. Esto es algo también muy interesante, cómo los pintores ayudan también al científico a entender las enfermedades. Este es un pintor que se llama Louis Bain, que estaba fascinado por los gatos y que tenía esquizofrenia. Y a lo largo de la evolución de la enfermedad vemos cómo la percepción del gato va cambiando. Y hay algunos que dicen que les gustaba más al final de la enfermedad, en este le gustaba más que este caso. Pero aquí lo que vemos es cómo a través de su propio cerebro, de cómo está creando su cerebro, te va diciendo cómo se va alterando esos circuitos del cerebro, esas rutas. Este es otro caso de Brian Chanley, que hizo experimentos con él mismo, dejaba de tomar fármacos y pintaba, y cuando estaba tomando esos fármacos, pues luego pintaba de una forma distinta. Estos son también para el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva que empieza en el hipocampo, como ya hemos dicho antes, y este es un pintor que se llama Utenmolen, y en el año 67 se piensa que empezó a tener Alzheimer y que a lo largo de la progresión de la enfermedad, del hipocampo hasta llegando a otras zonas del cerebro, vemos también cómo se va deteriorando la capacidad cognitiva. Se puede ir trazando a través de sus pinturas. Esto es la enfermedad de Alzheimer. Una de las patologías son placas, que con lo que ocurre se van depositando en el cerebro, como vemos aquí. Y ahora vemos otra cosa también que es increíble, que es su parecido con las nebulosas. Estos son del espacio profundo. Esto es lo que se llama el Hubble, el telescopio Hubble, y aquí a la derecha es lo que yo llamo las nebulosas cerebrales, que son otra cosa que las placas. Y vemos que estas placas, que tienen unas 200 micras, 200 milésimas de milímetros, estos son millones de kilómetros, tienen un parecido extraordinario.
¿Y para qué sirve esto también? Pues otro día con un astrofísico que conozco yo, pues le empecé a preguntar que cómo las nebulosas se formaban, eran redondas, porque había este tipo de propiedades, porque a lo mejor nos sirve de inspiración para comprender cómo se forman las placas de Alzheimer en el cerebro. Pero aquí vemos una vez más cómo el macrocosmos, que es esto, y el microcosmos tiene un parecido extraordinario. Puede haber las mismas leyes físicas que gobiernan este tipo de cosas. Y esto, una vez más, vemos aquí cómo a lo largo de cómo la pintura te inspira, vemos cómo en la enfermedad de Alzheimer hay cómo va progresando la enfermedad, la patología que se manifiesta aquí. Y esto me recordó muchísimo también otro día pues a la noche estrellada de Van Gogh. Veo aquí como si fueran placas y esto como un viento, que es el viento que va recorriendo el cerebro y que va invadiendo con esas placas. O sea, es ese tipo de cosas que son unas analogías muy bonitas, que también son muy divulgativas porque te sirven para comprender. Estos son placas de Alzheimer, en este caso también se ven en rojo. Estas son neuronas. Aquí vemos un mayor detalle. Vemos cómo las espinas se van perdiendo, que se van deteriorando. Y esto es lo que estamos estudiando, por ejemplo, en el laboratorio. Y resulta que fui a dar una conferencia a Canarias y allí vi un libro de Cristóbal Guerra, que estos son las vides, y que esto me recordaba muchísimo a las placas. Yo digo, bueno, esto es impresionante porque tenemos estas placas en el laboratorio que son idénticas. Y como estaba dando esta misma una conferencia parecida y decía que el pintor, sin saberlo, pinta su propio cerebro, vino a verme luego y me dijo, porque esto él no lo sabía, claro, y me dice, mi madre tiene Alzheimer. Dice, a ver si estoy pintando yo mis placas. Y digo, no, si es que esto es una metáfora, no tiene que ver nada. Pero bueno, pero lo bonito de eso es que te sorprende cómo el científico o el artista, cuando hace ese tipo de cosas, estamos como pintando su propio cerebro, ¿no? Esto es las células piramidales, que son los elementos clave de la corteza cerebral, que vemos aquí las espinas dendríticas, la escurió cajal, y que son los sitios donde se forman la mayor parte de las conexiones, etcétera. Entonces, una de las cosas que estamos intentando hacer ahora en los grandes proyectos es conocer el diseño de las células piramidales, porque ese elemento representa el 80% de las células del cerebro. Cómo están organizadas, cómo podemos hacer una neurona virtual, cómo podemos avanzar en esto, ¿no? Por eso, el comprender el diseño es uno de los objetivos. Estamos buscando herramientas para poder comprender esto, ¿no? Es decir, tenemos una neurona real y lo que hacemos es transformarla matemáticamente en una neurona virtual para luego hacer simulaciones y poder comprender mejor cómo se organizan. Y aquí, una vez más, ¿cómo te inspiras con el cerebro? Pues resulta que Alicia y yo hace un par de años estuvimos en la granja de San Ildefonso en otoño y nos fijamos que los árboles tienen, los de la misma especie, tienen unos ángulos que están determinados genéticamente, o sea, son así. Entonces dijimos, bueno, ¿y en las neuronas pasa igual o no? Entonces lo estudiamos en las neuronas porque son como árboles y vimos que también las neuronas tienen una organización, unos ángulos que se repiten, que tienen unas reglas. Y esas reglas son espectaculares, porque eso no lo sabíamos, se nos había ocurrido pensar, pero la naturaleza nos ha ayudado. Ahora seguro que hay algún gen que determina el ángulo de los árboles de las neuronas, y esto, vamos, no voy a explicarlo en detalle, pero esto es muy importante porque como las espinas, las sinapsis están en estas ramas, un pequeño cambio de ángulo resulta en un cambio de las conexiones sinápticas, y también te indica que hay un predeterminismo sináptico, hay un determinismo, ¿no?, de cómo se van a formar las conexiones en el cerebro, lo cual choca con la idea que tenemos que eso no es así. Otra de las cosas que es interesantísimas es que cada espina no es una protrusión, sino es como un pequeño ordenador, que sabemos que las corrientes sinápticas que genera este enchufe, como si dijéramos, depende del tamaño de la cabeza, del cuello, etcétera. Y lo que queremos hacer es trazar un mapa de todo lo que hay, de cómo son cada uno de estos pequeños procesadores una célula piramidal y crear un ordenador que explique cómo funciona una sola célula piramidal. Todavía estamos lejos, pero una sola de miles de millones de neuronas, pero estamos en el comienzo ahora mismo, ¿no? Entonces, para hacer esto, una vez más, te inspiras vemos aquí las espinas, que son como las espinas de un rosal, y por eso Cajal las llamó espinas, a las espinas dendríticas. Aquí, claro, la pregunta es, yo veo aquí una espina, aquí otra, pero ¿cuál es la distribución espacial? ¿Cómo lo puedo yo representar matemáticamente? ¿Cómo se analiza esto? Hay es una hélice, ¿qué se hace? Y se nos ha ocurrido poner música
para representar esto. Y entonces las espinas hacemos reconstrucciones tridimensionales, calculamos el tamaño, el volumen, todas sus características y todo lo que los atributos que definen cómo percibimos los humanos los sonidos musicales, que es el timbre, el tono, la amplitud y la duración, transformamos estos valores y ahora vemos para qué. Entonces vemos que esto sería así. Voy a subir aquí el sonido. Ahora vamos a ver, una espina está aquí, sería do, re, mi, según la colocación, aquí sería así. O sea, esta espina sería esa. Te puedes como tocar el piano con las espinas. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Pues resulta que, bueno, para ver los diferentes timbres de la longitud, este sería una pequeñita. Hemos creado un programa, un ordenador, y esto lo transformamos, los datos morfométricos, en una partitura. Esto es una partitura que corresponde a la música que originaría estas espinas. Aquí estaría el cuerpo, y ahora vamos a ver a mayor aumento esto de aquí, esta imagen, y vemos una distribución de espinas que visualmente no te dice nada, pero con la música sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la audición que la visión. Ahora mismo, si yo te digo cómo está organizado, yo quiero saber cómo está organizado. Ahora vamos a poner la transformación musical con el ordenador y vamos a escuchar una especie de morse que se repite, ti, 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 algo que no lo explicas visualmente. Y entonces el matemático lo que hace luego es tratar de explicar ese patrón que se repite. Esa sería la música. Es una música. Aquí solamente cada sonido, cada nota es una conexión sináptica, un enchufe. Vemos como en la música que los silencios son muy importantes, porque un silencio significa que no hay una conexión. Cuando ahora dice, vamos a modificar, ahora vamos a poner el tamaño, las grandes, las pequeñas en donde están. Y ahora vamos a oír una especie de trompetas y una música que se repite, algo que tampoco vemos. Y aquí lo estamos escuchando ahora. Y aquí pero esto no se visualiza. Entonces, por eso el matemático lo que hace luego es tratar de estos patrones auditivos, pues poderlo interpretar. Aquí vemos en el envejecimiento las dendritas de un individuo de 40 años y de otro de 85, y esta es la partitura creada a través de 40 años. Vemos que es una partitura, yo no sé música, pero es muy rica en notas y sonaría pues mucho más que cuando tú pones 85 años y que visualmente es completamente distinto. Aquí vemos con 85 años cómo hay mucho más silencios, las notas hay menos fuerza, o sea, tienen menos timbre, y que eso es algo que es muy, muy interesante, cómo la música también nos ayuda a interpretar. Y ya, por último, quisiera otra vez volver al origen del universo y del cerebro. Entonces, en la antigüedad clásica, los pitagóricos propusieron que los planetas producían un sonido, porque todo lo que se mueve produce un sonido. Y como el universo está gobernado según proporciones numéricas armónicas, y los movimientos la distancia entre los planetas corresponderían a intervalos musicales, porque todos los planetas se mueven, darían lugar a una música. Y así Johannes Kepler compuso la música celeste, que es que cada planeta produce un tono musical durante el movimiento alrededor del Sol. Y este movimiento gravitacional de los planetas que va dando vuelta y que va por ahí dando, pues sería el causante de esta música. A ver, sí, aquí es. Esto es una transcripción de Octavio de Juan y Pablo Toaria de cómo sonaría Saturno, Júpiter, Marte. Es el Sol, pero Saturno. Ese es Marte, la Tierra. Esto es cómo se plantean los movimientos. Y así, para acabar, de una forma prosaica, o sea, es decir,
que la música del universo impregna la materia inerte que lo compone, por lo que la música también formaría parte de la materia inteligente, está como impregnado, permitiéndonos conocer sus misterios a través del canto de las neuronas, que es uno de los capítulos que es como el canto de las neuronas, la música nos va también a permitir o a intentar comprender los misterios del cerebro. Y es curioso que como en un pequeño, en una mota de polvo, que sería aquí infinitesimal, se ha originado la vida, el cerebro y nosotros. Nosotros estamos perdidos en un universo prácticamente no infinito, pero tremendo, y es un gran misterio cómo hemos llegado a ser lo que hemos llegado y a poder componer este tipo de arte y de ciencia. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Va a haber preguntas o no? ¿Hay preguntas o no? A ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay preguntas, pues entonces ya nos vamos. Perdón. Sí. Sí, una pregunta. Buenas tardes. Yo soy estudiante de biotecnología y me gustaría saber si, a aspectos más técnicos, si se ha descubierto actualmente poblaciones de células madre en el cerebro. ¿Cómo? Si se han descubierto poblaciones de células madre en el cerebro. ¿Cómo que se ha descubierto? Si hay células madre, si hay células madre en el cerebro, básicamente. Bueno, pues hay unas células, sobre todo en la porción subventricular y en el giro dentado, que se van produciendo nuevas células, sobre todo se ha visto en roedores y cuando son jóvenes, luego con el tiempo ya van desapareciendo. Y en el cerebro humano también se han descubierto, pero realmente no hay... las células que nosotros tenemos cuando nacemos son prácticamente las que tenemos luego o sea, no se reemplazan en la mayor parte de las neuronas del cerebro. Antes se pensaba que era algo general. En ninguna parte del cerebro, ninguna neurona se podían regenerar, no había nuevas neuronas que se van generando. Ahora se sabe que eso no es así, que hay zonas del cerebro muy concretas que sí ocurre, ¿no? Pero las neuronas de la corteza cerebral, sobre todo, de la neocorteza, son las mismas de cuando nacemos que cuando nos morimos. Lo que va cambiando son sus conexiones. Ya se ha acabado, ¿eh?